Ya estamos en contacto con la doctora Débora Ucsek, que es miembro del programa de patrocinio de querellas para víctimas de delitos graves. Doctora, soy Luis Novarecio. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, encantada. Bueno, primera reacción, digo, como mujer y como profesional del derecho frente a esta sanción. Bueno, como mujer y también como profesional del derecho, el sentimiento es el mismo, indignación, realmente, porque haber logrado una condena de 50 años a través del acto de valentía que tuvieron las víctimas no es nada fácil. Llegar a hoy, tantos años después, a la casación para que reduzca la pena, teniendo en cuenta que es un trato cruel e inhumano el que recibiría el condenado, nos indigna gravemente. Trato cruel e inhumano es el que han recibido las víctimas en el momento en que se han cometido estos hechos, ¿no? La verdad que yo comparto todo lo que usted está diciendo, ¿no? Respecto de que el trato inhumano, las vejaciones, son claramente sobre las víctimas, no sobre el victimario. Lo que invoca el tribunal, cosa que yo no comparto, pero me gustaría apelar a su conocimiento jurídico, es que por tratados internacionales la Argentina no podría exceder los 30 años de prisión máxima por considerar que, si es así, la pena no tiene el fin de resocializar o reincorporar al condenado a la sociedad. Sí, en realidad la sentencia de la Sala 1 de la Casación Penal confirma en todos los parámetros la sentencia del Tribunal Oral número 16. Lo paradójico aquí es que entiende esto, lo que estaba usted mencionando recién, que una pena tan extensa, teniendo en cuenta la edad del condenado, que a la fecha tiene 32 años, implicaría prácticamente una condena perpetua, y este sujeto pasaría toda su vida en prisión. Entonces, analizando estos parámetros, entienden que habría que reducir la condena. Tampoco lo dicen expresamente que tiene que ser a 30 años, en realidad eso era un argumento del fiscal, que fue rechazado también por la Sala 1, con lo cual no deja claro al Tribunal Oral bajo qué condiciones y qué parámetros deberían establecer la nueva condena. Pero aquí entran en pugna no solamente los tratados de derecho internacional que protegen al condenado, sino también esos mismos tratados con jerarquía también constitucional, protegen a las víctimas de obtener justicia y la sentencia ajustada a la ley. En este caso, la sentencia era ajustada a la ley, se le impuso un máximo de 50 años, cuando en realidad le hubiese correspondido 130 años de prisión. Claro, no me quedó claro, doctora Ucsek, algo que usted estaba diciendo. ¿El fiscal también argumentó que una pena mayor a los 30 años era violatoria de los principios de la repersonalización o resocialización? Sí, en realidad el fiscal de juicio junto con los querellantes solicitó la pena de 50 años. El fiscal de casación, el doctor Javier de Luca, solicitó la reducción de la condena entendiendo que por haber la Argentina suscrito el pacto, la Convención de Roma, entonces no se pueden aplicar penas superiores de las que se aplican a los que cometen violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Claro. En base a esto argumenta que debería reducirse porque se trata de delitos comunes y además por esto el fin del resocializador de la pena, ¿no? Claro. Que en este caso el sujeto no se ha cumplido, porque el sujeto al momento de cometer estos nuevos hechos estaba gozando de una libertad condicional, ya tenía unas condenas anteriores también unificadas. Ahora, no deja de ser, y hago hincapié particularmente esto, porque digo, si el fallo de la casación, allí con 2 jueces y uno en disidencia, es llamativo, me resulta todavía más paradigmático que el fiscal, que es el representante de la sociedad, el fiscal ante la casación, que es el doctor De Luca, diga: no hay que poner tanta pena, a pesar de que hay 8 mujeres que han sido violadas, y esto ha sido probado y no ha sido discutido por el Tribunal de Alzada. La pregunta que me hago, así me ayuda, si no me equivoco, el doctor De Luca forma parte de la agrupación Justicia Legítima y se enrola dentro de lo que mal llamamos el garantismo cercano al doctor Zaffaroni. ¿Es así, doctora? Sí, es así tengo entendido que lo es. Claro. Recuerdo, si la memoria no me falla, haberlo entrevistado en la radio al doctor De Luca, que decía que como principio básico del derecho penal, la pena no sirve, había que tender hacia la eliminación de la pena. Y ya excedo un poco este caso, doctora, pero digamos, dentro de la corriente penal argentina, ¿aparece frecuentemente, no tanto, este tipo de pensamiento? Sí, es de práctica usual, siempre aplicar los principios in dubio pro reo, no bis in idem, pero nosotros como víctimas no nos oponemos a la aplicación de estos principios.
Entendemos que la situación de un acusado, que tal vez sea inocente, llevan obligatoriamente a aplicar estos principios por parte de los jueces, pero en el caso se han probado estos 8 hechos y siempre se mira cómo darle mayores beneficios al condenado, ¿no? Se olvidan de las víctimas. No es indiferente que el fiscal en este caso no se apiade de los padecimientos de las víctimas. Esto suele generalmente suceder, de ahí la importancia de que las víctimas se constituyan como partes querellantes para defender ellas sus propios intereses. Y Claro. es eso lo que el Colegio de Abogados pregona. Digamos que esta sentencia no está firme, queda por supuesto la instancia del recurso extraordinario frente a esta decisión de casación, ¿no? Sí, lo que vamos a plantear es el recurso extraordinario ante la Corte. Sabemos que va a ser una batalla dura, que tenemos que librar, pero realmente la finalidad de la pena, hablando de este tema, no es solamente la resocialización del individuo, sino también mantener la vigencia de las normas. Claro. ¿Qué mensaje le estamos dando a la sociedad? Un sujeto que ya había cometido otros actos aberrantes, fue beneficiado con la unificación de la pena, luego se le da la libertad condicional, comete nuevos actos de esta naturaleza, le corresponde una pena de 130 años, se reduce por aplicación legal a 50 años y ahora otro nuevo beneficio para el imputado. ¿Y qué pasa con las víctimas? ¿Qué pasa con la sociedad? Nunca hay seguridad jurídica para nosotros. Doctora, no sé si tuvo oportunidad de hablar con las víctimas específicas de este caso para saber cómo reaccionaron frente al fallo de la casación. Yo tuve oportunidad de hablar con la víctima que represento, mis colegas con los que representan ellos también, y sí, la idea es ir a la Corte, están desoladas, indignadas, se sienten con mucho temor porque este sujeto es realmente intimidante, es realmente peligroso. Tienen temor de que si se reduce la pena el día de mañana recobre su libertad y las vaya a buscar directamente porque este sujeto ha mejorado su actividad delictiva con cada una de ellas. Entonces realmente el temor es fundado, además su comportamiento en un juicio evidencia que es un sujeto altamente peligroso donde las normas, las leyes, la pena no sufre efecto alguno sobre él. Claro. ¿A qué se refiere con que el delincuente en estos 8 casos, insisto, de violaciones, mejoró su técnica delictiva? Por ejemplo, en el caso de una de las primeras víctimas, ella se resistió, pudo ir, entonces contra la segunda víctima utilizó mayor fuerza para repeler esa acción de escape. Y así sucesivamente. Claro. Respecto de la víctima que yo represento, fue una de las que padeció los peores hechos porque ingresó a su domicilio, perpetró los abusos, además la sustrajo de todas sus pertenencias, la golpeó, le cortó el cuero cabelludo con un tramontina y la violó por todas las vías posibles. Es tremendo, o sea, yo no quiero entrar en detalles, pero es tremendo. Es realmente tremendo. Este sujeto se aprovechó de la situación de la vulnerabilidad de estas mujeres, de las chicas, en condición de su sexo, de ahí que nosotros pedimos la aplicación de la Convención de Belén do Pará, que también es un pacto internacional al cual adherimos como nación, y bajo estos lineamientos los jueces deben ser más estrictos al juzgar y al calificar la pena, porque siempre por argumentos procesales buscamos la brecha para que el condenado no sufra la pena que legalmente le corresponde. El Código Penal establece condenas y hay que aplicarlas. Sí, seguro. Y la verdad que, insisto, si bien me sorprende y en algún caso me genera estupor la decisión de los jueces, remarco la actitud del fiscal, que es el que representa a toda la sociedad en un proceso penal, que es el que acusa en nombre de todos nosotros, que dice 50 años es mucho. A ver, la sumatoria daba 130 años. 130 años. 130. 50 es mucho, apliquemos 30, porque si no este hombre que hoy tiene 38 años... 32. 32. O sea, lo que el fiscal está diciendo es, bueno, a los 62 años que por lo menos recupere la libertad el violador de 8 mujeres. Exactamente, sí. El fiscal vela por el principio de legalidad y no siempre ese principio de legalidad va conforme a lo que la sociedad peticiona como justicia. Y ya le digo, ese principio de legalidad también puede ir en contra de las garantías constitucionales de la sociedad y las propias víctimas. Claro. Claro. ¿Ustedes estiman que puede haber, de acuerdo a los precedentes en la Corte, la chance de que esto sea revisto? Sabemos que el principal problema se da porque no hay antecedentes de una condena tan alta, de 50 años de prisión. Tenemos a favor la ratificación de la reincidencia, tanto por la Sala 1 en este caso, como lo que estableció ayer la Corte.
Pero bueno, después cada juez tiene su voto, su criterio, opina distinto, algunos son extremadamente benévolos cuando miran al imputado y se olvidan de las víctimas. Entonces va a ser una batalla bastante dura que librar, pero estamos dispuestos a hacerla. Doctora, le agradezco mucho la charla y a su disposición nos gustaría que nos tuviera al tanto de la marcha de esta causa, que lamentablemente, usted me corregirá, no debe ser la única. No, siempre las víctimas quedan relegadas y están a merced de las decisiones judiciales, ¿no? Casi nunca se ven recompensadas y devueltas en su dignidad. Digo, y esto no implica, lo voy a ratificar, no implica desconocer los principios del debido proceso, de la legalidad, de las garantías penales, pero uno, no sé, esta es mi impresión y me gustaría preguntárselo, en el proceso penal, ¿hay la misma fuerza para defender el debido proceso y las garantías penales para los victimarios que para las víctimas? No, no es así. En realidad las víctimas tienen que luchar mucho más. Se le dice que es el convidado de piedra en el proceso penal y ha tenido que luchar muchísimo en todos los estamentos judiciales para tener algún tipo de participación. Casi hoy en Capital Federal es plena, en Provincia de Buenos Aires en la práctica todavía no lo es. Siempre, si el fiscal dispone el archivo de una causa, es muy difícil poder revisarla y lograr una condena. Es una lucha que se da todos los días en tribunales, así que las garantías del debido proceso generalmente se aplican a favor del imputado y en contra de las víctimas. Ahora sí va a ser mi última pregunta, doctora Ucek, si no soy indiscreto. Concretamente, ¿qué le dijo la víctima que usted patrocina y que fue vejada, como usted lo mencionaba, con tanta hazaña y con tanta alevosía? Y luego del llanto, me dice que los acompaña en la lucha, que ellas están muy unidas, todas las víctimas, para seguir adelante. Es difícil que lo puedan comprender, porque ya le digo, todo lo que dice la casación es más discusión que sea en un ámbito académico que propio de la vida civil, de los ciudadanos en general. Es difícil de comprender, más cuando habían obtenido una condena de 50 años y estaban absolutamente conformes con la sentencia. Más allá de la explicación que les damos desde el PROPAC, que estas son las reglas del juego, ellas están convencidas de seguir adelante y tienen muchísimo temor. A ellas les ha modificado la vida completamente este hecho. Y no solamente por la estigmatización social que pesa sobre las mismas, sino también por los padecimientos, que esto es a perpetua. Ellas cargan con estos hechos para toda su vida. Entonces, quieren justicia, lo que han buscado siempre. Doctora, muchas gracias por habernos atendido. A usted, que siga bien. Hasta luego. Débora Ucek, abogada y miembro del programa de patrocinio de querellas para las víctimas de delitos graves. La verdad que es impresionante contar esto cuando alguien que trabaja en el derecho penal, alguien que se maneja dentro de este fuero, dice, nos cuesta el doble a los que representamos a las víctimas tratar de hacer que las garantías penales sean para las víctimas. Nos cuesta mucho más. O sea, la víctima no solo tiene que haber padeció un delito, en este caso tremendo, como es una violación, sino que debe pelear todavía como una persona, como un tercero interesado, para que el derecho penal hoy también los ampare ante la posibilidad de que una persona que violó reiteradamente no vuelva a ser cruzado en la calle con el correr del tiempo. Si ustedes googlean, o mejor dicho, si ustedes entran en infobae.com, en el buscador, yo les aconsejaría que pusieran fiscal de Luca. Allí van a encontrar una larga nota que se le hizo aquí y una transcripción de una charla en un ámbito académico, que si la memoria no me falla, es una nota firmada por Claudia Peiró, en donde allí el doctor de Luca, que es el fiscal ante la casación, explica lo que es para él el derecho penal. No debe haber, las sanciones, palabras más, palabras menos, es para este fiscal una cuota autoritaria de la sociedad y casi de revancha. Hay que tender a que no haya sanciones, ni siquiera para un violador de 8 mujeres. Insisto, es el fiscal, el agente público fiscal, el que en nombre suyo y nuestro nos representa en el proceso penal. Ya volvemos.